Saludos a todos los bendecidos que me escuchan en este momento a través de esta grabación y los que me ven, ¿no? A través de este video. Qué privilegio para mí cada momento poder estar aquí en este púlpito de gracia y compartir con la amada, con el pueblo de Dios, con los hijos escogidos, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La comida sólida que va dirigida para el espíritu, para esa creación que Dios la hizo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Entonces, Él para esos espíritus que en la Biblia o en el Evangelio nos llama también hermanos, Él, porque ese es el privilegio, ¿no? De que Él nos llame hermanos también, siendo Padre de nosotros, también nos llama hermanos. Nos ha dejado una comida, una información para que nosotros caminemos en esta tierra, honrándolo a Él, llevando fruto para Él, y nosotros viviendo en libertad gloriosa para Él, y dando testimonio de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Como dice el Evangelio glorioso, que Él nos ha puesto aquí para dar a conocer a todos los hombres, sea a principados y a potestades, las abundantes riquezas de su gracia. Así que muy contento de estar nuevamente y la bienvenida a todos los hermanos que accesan a través del internet. Y aquí estoy con el único propósito de ser de edificación. Usted sabe que una vez el apóstol Pablo dijo: yo he sido puesto para edificación y no para destrucción. Sí, ¿por qué él dijo eso? Porque él veía que habían unos hombres que se introducían en la iglesia como falsos hermanos para traer una doctrina que destruía al que la oía. ¿Cómo lo destruía, pastor? Desviándolo de la verdad del evangelio, llevándolo a ritos y rudimentos, y a no respetar lo que Dios estableció después de la cruz. Pero bueno, mis hermanos, Dios, como es el que hace todas las cosas, pues Él siempre tiene un alimento para nosotros y tiene consolación para nosotros y tiene edificación. Así que hoy vamos a estudiar un poquito la carta a los Hebreos. Hoy vamos a entrar a esa carta maravillosa y yo le quiero dar un consejo a usted, mi hermano, que si usted quiere leer el Evangelio, empiece por Hebreos y también por Romanos. ¿Por qué le digo esto? Porque en estas dos cartas, tanto la carta a los romanos como la carta a los hebreos, el apóstol Pablo, ahí Dios lo usa de una forma tan maravillosa para traer la profundidad y la esencia de lo que es la gracia, de lo que es el nuevo pacto. Entonces usted puede leer un capítulo de Hebreos y también un capítulo de Romanos, y ahí usted piensa, ahí usted le dice a Dios: Dios mío, revélame esto maravilloso que está aquí, y Dios te va a mostrar la belleza, la gloria, la ciencia que hay ahí. Entonces, lees eso y te vas a edificar mucho, vas a crecer mucho, te vas a alimentar mucho, y después recorre todas las cartas del apóstol Pablo. Y ya después que tú lees todas las cartas del apóstol Pablo, recorre la Biblia, porque ya tú estás formado, ya tú estás encubierto de esta gracia maravillosa y tus ojos ya fueron alumbrados, y entonces ya tú puedes ir con los ojos paulinos, con los ojos de la gracia, a meterte en los otros escritos de la palabra, tanto en la historia, donde vas a sacar ejemplos maravillosos para tu vida, de la iglesia hoy. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito del capítulo 10 de Hebreos. El capítulo 10 de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 10 de Hebreos
Y vamos a leer un poquito en el verso 1. Hebreos capítulo 10, verso 1. Dice el apóstol, porque la ley, y ya usted sabe, cuando Pablo dice la ley, se está refiriendo ¿a cuál? A la ley de Moisés. Recuérdese que el apóstol Pablo es el apóstol para nosotros, para los gentiles. Y aquí él está hablando de la ley. Y es necesario que nosotros comprendamos siempre que ese pacto fue el primero que se dio para después instituir el segundo, donde la iglesia está fundada. Amén. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Ese nunca puede, hermano, téngalo presente, nunca puede por los mismos sacrificios. ¿Sabe por qué por los mismos sacrificios? Porque la ley, eso era lo que demandaba, sacrificios. Cuando uno dice ley de Moisés, piensa en sacrificios, piensa en obras, piensa en eso, porque la ley encierra todo eso. Eso fue un pacto para la carne, un pacto de actitud, donde el hombre tenía que hacer para vivir a través de esa ley y agradar de alguna manera a Dios, si la pudiese cumplir, naturalmente. Pero dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Hermano, el llamado de Dios siempre ha sido llevar a sus hijos a la perfección. Entonces, él da esta ley y Pablo, como ya era un conocedor de la ley, pero al dedillo, él dice, mira, eso fue una sombra nada más, porque Cristo se lo dijo. Como quien dice, eso fue un anticipo. Entonces, la ley no pudo perfeccionar. El propósito de Dios era querer perfeccionar a los hijos de él, a los que él envió, a los que él vistió de carne y sangre, por medio de un pacto. Pero esa ley no pudo, dice, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice el verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que retributan este culto, todo es un culto, todo es un rudimento, todo es una repetición. Este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahí está la clave, hermano. Fíjese que el pecado Cristo lo iba a quitar en la cruz del Calvario, pero la conciencia de pecado en los hombres había que quitarlo a través de un pacto. Había que limpiar la conciencia de los hombres a través de una información, porque el pecado él lo quitó. Aquí el apóstol está hablando como que la ley estaba, lo que hacía la ley antes de la cruz. Dice que no pudo perfeccionar a nadie porque no le quitó la conciencia de pecado. Es decir, el sacerdote estaba esperando que llegaras tú y conforme el pecado de la persona que iba a ofrecer ese culto, llevaba la ofrenda o la presa, llevaba el cordero, llevaba la vaca, llevaba el palomillo, llevaba los tortolitos. Por eso yo quiero que usted lea el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos, ahí hay tanta información. El libro de Hebreos te habla de ángeles, es el libro donde más tú vas a encontrar de los ángeles. Te habla de la superioridad de Cristo ante Moisés. Te habla también de que Cristo es el verdadero sacerdote. Y aquí Pablo nos está diciendo que los sacrificios de la ley no pueden limpiar o quitar al hombre, en el hombre, la conciencia de pecado. Yo quiero decirte algo hoy en día, mi querido hermano. Hace más de 2016 años el pecado fue quitado de la tierra, porque eso fue lo que vino a hacer Cristo. Ya el profeta Zacarías 3:9 había dicho que Dios iba a poner una piedra, hablando de Cristo,
el cual iba a quitar el pecado del mundo en un solo día. ¿Y cuándo fue ese día? En la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre. También el apóstol Pablo, hablando en Hebreos 9:26, da testimonio diciendo que Él, en el sacrificio de sí mismo, se presentó una vez y para siempre para quitar el pecado de en medio. Entonces, Él quitó el pecado en un solo día, en la cruz del Calvario. Y Pablo, cuando Cristo le revela, nos lo dice a la iglesia: hermano, el pecado fue quitado. Él se presentó y lo quitó. Ahora hay un segundo paso. ¿Cómo le limpiamos a los creyentes la conciencia de pecado? Porque hoy en día todos los creyentes que no conocen esta verdad andan en conciencia de pecado. ¿Y qué es conciencia de pecado? Se ven pecadores. Se ven que no son aptos para estar delante de la presencia de Dios. Se ven que son enemigos de Dios. Y por eso es que usted ve que ellos viven tratando de hacer algo para quitar esa conciencia de pecado que ellos cargan en sí mismos. ¿Por qué les sucede esto? Porque ellos están, a igual que los que estaban antes de la cruz, efectuando sacrificios, tributando culto a Dios. ¿Para qué? Para ver si ellos pueden quitarse la conciencia de pecado. Pero la conciencia de pecado, hermano mío, solo la quita entender que Cristo, con una sola ofrenda, quitó el pecado de en medio, y que no hay que hacer absolutamente nada para uno ser limpio delante de Dios, porque Él produjo esa limpieza en todos los hijos. Para eso es que Él se vistió de carne y sangre. Para eso es que Él vino, para quitar el pecado de en medio. Y dio la información del Evangelio al apóstol Pablo para limpiar a los creyentes la conciencia de pecado, para que andemos limpios, con una conciencia limpia, Dios, para que podamos estar delante de la presencia de Dios y gozar de todo el fruto de saber que somos hijos instituidos en el reino de su justicia y su verdad, en el reino donde no hay pecado, donde lo que hay es santidad y firmeza, donde hay gracia, paz para todo aquel creyente, y donde no importa lo que le venga a su mente, él ya sabe. No, olvídate, a mí no me importa lo que me diga mi mente, si yo sé que con una sola ofrenda Él quitó el pecado de medio. Mire lo que sigue leyendo en el libro de Hebreos. Por eso es muy importante el libro de Hebreos. Vamos a ver algo que dice aquí el verso 3. Dice del versículo 10: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahí está, ¿ves? Fíjate que en la ley de Moisés se hace memoria de los pecados. Y hoy en día, al igual que en la ley de Moisés, usted va a un culto religioso donde no conocen la verdad del Evangelio, te hacen un culto en memoria a los pecados. Te dice: hermanos, ya que hemos predicado la palabra, si alguno está en pecado, abogado tiene para con el Padre. Pase al frente, que vamos a orar por usted, para que usted sea perdonado de ese pecado. Te están recordando los pecados. Hacen memoria de los pecados. ¿De qué pecado, pastor? Yo no sé de qué pecado, porque dice el Evangelio que el pecado fue quitado. Ellos están recordando algo que fue quitado. ¿Por qué, pastor? Porque ellos tienen conciencia de pecado. Y como ellos tienen conciencia de pecado, tienen a la iglesia en conciencia de pecado. No honran lo establecido por Dios. Fíjate, un culto protestante
hacen memoria de pecado. Venga, arrepiéntase, venga, entréguese, venga porque usted está mal. Usted va a una misa católica, y lo digo con respeto, no me estoy burlando, pero estoy identificando lo que sucede en estas reuniones religiosas. Le hacen memoria de pecados. Por eso que usted ve que ellos tienen que confesarse, ellos tienen que pagar votos, ellos tienen que hacer novenarios, ellos tienen que hacer algo. Y está el sacerdote con el incienso recordándole los pecados al pueblo. Fíjate que Dios no se recuerda de nada de eso, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque la conciencia de pecado está presente. Mira lo que dice el 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero mire lo que sucede. Mire lo que sucede en la eternidad. O sea, lo que sucedió en la eternidad, donde ya el plan establecido antes de la fundación del mundo tenía que tomar lugar. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y aquí está Jesucristo ya. Porque ¿quién entró al mundo? Jesucristo. Jesucristo entró al mundo. ¿Y cómo entró al mundo? Vamos a seguir leyendo. Por lo cual, dice el verso 5 del capítulo 10, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea que llegó un momento en que el Padre Eterno, como vio que esos sacrificios de la ley no podían hacer perfectos a nadie, y que eso era una matazón de vacas, de cabríos, de machos, de tortolitas. El altar estaba lleno de sangre rociada, porque eso era pecado tras pecado y el pueblo tenía que venir. Había dos clases de sacrificio. Había el sacrificio anual, que era un sacrificio donde reunía y convocaba a todo el pueblo de Israel. Y el sacerdote ofrecía un macho cabrío, entraba al lugar santísimo a presentar esa ofrenda. Y si el sacerdote estaba bien delante de Dios, había sacrificado antes para él, y él no moría dentro del lugar santísimo, el sacrificio había sido aceptado y el pueblo tenía un año para vivir tranquilamente, donde sabía que el devorador no venía a comerse la cosecha, donde ellos sabían que el fruto de la tierra iba a ser fértil, donde ellos sabían que el fruto del vientre de sus mujeres iba a ser fértil, y donde los negocios de ellos les iba a ir bien, si aquel sacrificio Dios lo aceptaba. Entonces dice la historia y el registro que el sacerdote entraba amarradito con una soga y en sus flecos, ellos tienen como unos flecos. No sé si usted ha visto los trajes de los judíos ortodoxos, son flecos que le cuelgan, ahí lleva unas campanitas, y mientras la campanita sonaba en el lugar santísimo, los que estaban en el atrio, porque recuérdate que el tabernáculo estaba dividido del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, si el sacerdote, ellos oían la campanita, todo estaba bien, pero de momento no la oían, sabía que el sacerdote había muerto, Dios lo había talado y había que jalarlo y sacarlo, y el sacrificio se había fastidiado porque no había sido agradable delante de Dios. Pero dice aquí que venía un mejor sacrificio, y eso es lo que el pueblo no entiende. La gente cree que Cristo vino a dar su sangre y su vida pues así por así nada más, y que la dio y ya, sálvese quien pueda. No, eso era el sacrificio perfecto que él venía. Come on. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó cuerpo a Cristo? Dios. Y dice, y el 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Llegó un momento que ya no le agradó nada de eso. Entonces Dios dijo, voy a quitar toda esta basura para establecer algo mejor, algo precioso, algo maravilloso. Entonces dije, aquí está hablando el Hijo, el Espíritu del Hijo,
al Padre: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál? ¿Qué venía a hacer él? Hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver cuál era la voluntad de Dios. Dice, hacer tu voluntad. Y dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y dónde era ese rollo? En los profetas. Ya los profetas habían hablado de esto. Isaías 9:6 decía que un niño se nos había dado, un hijo se nos había entregado, y ese niño, su nombre iba a ser Príncipe de Paz, Consejero, Admirable y Padre Eterno. Ese niño, el cuerpo que le preparó Dios para entrar al mundo, ya lo había anunciado, que venía un niño que después iba a crecer hombre e iba a ser el sacrificio perfecto. Él era más, ese sacrificio era mayor que un cordero, que un carnero, que una vaca, que un buey. Él era el sacrificio perfecto. Dios mismo se iba a entregar para hacer perfectos a sus hijos, quitar el pecado de en medio, pero limpiarles también la conciencia de pecado. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y mira el 8 del verso del capítulo 10 de Hebreos, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Oye, llegó un momento que él dijo, ya no quiero más nada, no quiero más nada de esto. Y esa era la voluntad de Dios. Dice, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Según la qué? La ley. ¿Que era qué? Sombra de lo que iba a venir. Y el 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, y lo repite 2 veces, para hacer tu voluntad. Quita, ahí está la voluntad de Dios, quita lo primero para establecer esto último. Y dice aquí el apóstol en el verso 10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿De quién? Del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Jesucristo? Jesús de Nazaret, hecha una vez y para siempre. Entonces, hermano, hemos visto aquí claramente en la ciencia que Dios le dio al apóstol Pablo, en esta sabiduría predestinada que está aquí escrita, que había una voluntad que venía Cristo a cumplir. Y Él la estableció. ¿Y cuál era la voluntad? Quitar lo primero, quitar la ley, quitar los sacrificios, quitar las obras, quitar a Moisés de en medio. Porque si se quita la ley hay que quitar a Moisés. Quitarlo totalmente, quitar la circuncisión, quitarlo todo. Todo lo que se refiere a la sombra, quitar esa sombra. Porque Él quería establecer ¿qué? Los bienes venideros. Mira lo que dice el verso 1. Vamos a volver al verso 1 del verso 10, del capítulo 10, perdón. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. O sea, la ley era una sombra. La ley no era la imagen misma. Era un reflejo nada más de la verdad de los bienes venideros, de la realidad de los bienes venideros. Por eso es que si hoy en día hay un hermano que está todavía en obra de la ley, tratando de buscar el favor de Dios a través de beneficios propios o a través de obras propias o pagando un precio, está en sombra y no está en la imagen misma de las cosas. Él no está en los poderes del siglo venidero todavía. Y el trabajo del apóstol Pablo era traer a estos hermanos, sacarlos de la sombra, sacarlos de lo que no era la imagen misma y traerlos a la realidad, traerlos a la verdad del evangelio.
Por eso que el trabajo de él fue arduo. Y fue un trabajo, mira, no fue fácil. Y fue un trabajo de contundencia y de guerra, ¿cómo se podría decir? De guerra espiritual, de conocimientos, porque habían hombres que traían un conocimiento erróneo y esto era lo que chocaba y Pablo tenía que ser fuerte con eso y nosotros estamos puestos aquí para ser fuertes también con eso. Si queremos libertar a nuestros hermanos y sacarlos de la sombra para traerlos a los bienes venideros, hay que hablar así con celo. Hay que hablar con este proceder, hermanos. Porque si no, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Pablo un día dijo, mira, si yo todavía agradara a los hombres, entonces yo no sería siervo de Jesucristo. Y nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres. Nosotros estamos aquí para decir la verdad. Y que la verdad es la que va a hacer libre a los hombres. Aunque suene feo, aunque suene grotesco, aunque suene un poco como te dijera, prepotente. Pero es que así es que hay que presentar la verdad. Para que la verdad pueda calar en la vida de los hijos de Dios. Porque aquí somos nosotros los libertadores, imagínate. Los libertadores con la ciencia de la verdad. Porque Cristo ya lo hizo todo. Pero ahora Él tiene que comunicar todo lo que Él hizo a sus hijos. ¿Y cómo lo hace? A través de las bocas de los hombres. Por eso es que Él usó a Pablo como el que puso el fundamento, el apóstol de la gracia. Y ahora tiene a todos nosotros los colaboradores. Todos nosotros los que somos, ¿qué? Los que ministramos la misma palabra que Él dio testimonio ante muchos testigos y la que dejó escrita, y en esa nos basamos para poder sacar a los hombres de la mentira, de la sombra. Entonces, hermano, los bienes venideros ya están presentes. Pablo dice aquí que Jesús, el Espíritu de Cristo, cuando entra al mundo, le dice al Padre, vengo a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad, Padre? Quita lo primero para establecer esto último. Entonces vamos a hablar ahora de los dos pactos. Tenemos que hablar de los dos pactos porque ahí es que está la cosa. La voluntad de Dios era establecer un nuevo pacto. Entonces hay que respetar eso. ¿Por qué los hombres no respetan la voluntad de Dios hoy en día? Los hombres saben que Dios estableció un nuevo pacto, pero ellos quieren regirse por el nuevo pacto. O sea, la voluntad de Dios no se respeta. Olvídate, se le ha hecho afrenta a esa voluntad. Por eso es que tú ves la condición de la llamada iglesia y de los creyentes que no conocen la verdad. Tú los ves, las notas y los tonos y los vocabularios que ellos tienen en sus vidas diarias y su proceder. Y verdaderamente da tristeza, pero como no han honrado la voluntad de Dios, que Él dijo, quítalo primero para establecer esto último, entonces tú ves cómo ellos andan. No andan en el fruto que deben andar, no andan en la libertad gloriosa y no andan con una limpia conciencia a Dios. Porque si tú no tienes una limpia conciencia para Dios, tú no vas a poder servirle a Dios. Fíjate que Romanos 5:1 dice, hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice ahí? Que ya hemos sido justificados y tenemos paz, o sea que ya no hay guerra, ya no hay destitución, ya la paz fue hecha. O sea, Dios y sus hijos somos uno, reunidos nuevamente en una comunión total, plena, donde hablamos con Él cara a cara, donde vemos la gloria de Él como en un espejo, donde yo no tengo ninguna, pero pequeñita duda de que cuando abro mi boca a hablar con Él, que Él no me escucha. Yo sé que Él me está escuchando y yo sé que Él está pendiente de mí. ¿Por qué? Porque es que Él ya quitó toda barrera. Ya no hay barrera. Ya no hay pared divisoria. Ya no hay muro que nos separe. Ya no hay telón. Ya no hay toldo. Ya el velo fue quitado.
Por eso que cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó de abajo para arriba o de arriba para abajo, de ambos polos. Se rompió, el velo se abrió para que nosotros ahora estemos delante de Él en el lugar santísimo, limpios, plenos, con confianza, con seguridad. Pero eso es en base a que tu conciencia ha sido limpia. ¿Y cómo se limpió esa conciencia? Con la ciencia de la gracia. Por eso que cuando tú escuchas gracia se te limpia la conciencia. Pues se te habla de la posición que tú eres, quién eres tú en espíritu, no solamente en la carne. Pero cuando no se conoce esto, solo te hablan a tu carne. Mira, tú eres esto, mira, tú eres lo otro. El pasado tuyo sirve, ten cuidado con el futuro tuyo. Mira, si tú no haces esto, te hablan a la carne. La carne, al cuerpo humano, que el cuerpo humano está lleno de insuficiencia. Y si no se les da una limpia conciencia, el cuerpo humano toma posesión y él es el que dirige al hombre espiritual. Pero cuando usted tiene una limpia conciencia delante de Dios, se fortalece en el Evangelio, tiene la ciencia de Dios, entonces el hombre espiritual toma control de la carne. Por eso Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, conforme a nuestra carne. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de toda altivez y de toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Día tras día se te va a levantar una fortaleza, se te levanta una altivez, se te levanta una barrera en la mente y tú tienes que, con las armas espirituales, con la ciencia, con saber que ya tu conciencia está limpia de pecado, con saber tu posición, quién eres tú en Cristo Jesús, en Dios, con esa posición de saber que tienes ángeles a tu lado, alrededor tuyo que te sirven, que eres lo más primordial de Dios en la tierra, que eres lo que Él más ama, que para eso Él entró al mundo. Para eso Él se vistió de carne y sangre, para venirte a buscar a ti. Y si Dios viene a buscar a alguien, ¿lo hallará? Pues claro, lo que Dios se propone hacer, lo logra. Ya lo logró. Usted nunca ha estado perdido ni perdida, ni jamás se perderá. Hoy en día cualquier hijo de Dios lo dice, mira, tú estás perdido. Hermano, usted no viene a la iglesia, se enfría, se pierde. ¿Se pierde de qué? Caramba. Entonces, que la sangre de Cristo no es nada. La sangre de Cristo la tienen por nada. El sacrificio de Cristo lo tienen por nada. Cuando eso fue la puerta que nos abrió para que nosotros entráramos a un camino nuevo y vivo. Por eso es que si usted honra la sangre de Cristo, muchacho, usted tiene todas las garantías de Dios. Porque Él dice, mira, Él me honra, Él honra mi sacrificio, Él honra mi parte. Yo tuve que estar aquí para venirlos a buscar. Ya los busqué, hijos míos, gócense conmigo. Estamos en un reino. Gócense, entren a esta herencia, tomen posesión de lo de ustedes. Por eso es que usted es dueño de sanidad, usted es dueño de prosperidad, usted es dueño de buen ánimo, usted es dueño de ángeles, usted es dueño de la vida, usted es dueño de todo. Dice que nosotros somos señores de todo. Pero si no se conoce, andamos como esclavos y como niños. Pero si se conoce la verdad, usted es un señor y usted va a caminar como lo que es, un magnate de Cristo, un Dios aquí en la tierra. Mire lo que dice acerca de lo primero y de lo segundo. Pablo dice acá en Hebreos 8:6. Que nosotros hablamos mucho de pactos. En mi boca no me falta esa palabra pacto. Y en tu boca no puede faltar pacto, porque esa es la garantía. ¿Qué es un pacto, pastor? La herencia. ¿Qué es un pacto, pastor? Un contrato. ¿Qué es un pacto, pastor? ¿Cómo te diría yo? Sí, es un contrato. Mira lo que dice aquí la palabra en Hebreos 8:6.
Vamos a leer desde el 5. A los cuales está hablando de los sacerdotes levíticos o levitas, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Vuelve a usar la palabra sombra en el verso 5 del capítulo 8. Dice que sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Dónde fue ese monte? En el monte Sinaí, en el monte de Arabia. Ahora mira lo que dice acerca de la misión de Cristo, que entraba al mundo para quitar lo primero y establecer lo último. Y esa es la voluntad de Dios, en la que somos santificados, si usted la obedece, naturalmente. Dice, pero ahora, si ahora es eterno después de la cruz, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, hermano, en este pacto las promesas son mejores que el primer pacto. A los gentiles se les guardó lo mejor. Por eso él un día dijo: a la no amada la llamaré amada, a la que era estéril tendrá muchos hijos. Hablando de nosotros, a los que nos despreciaban. Para nosotros tenía un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y ya está establecido, hello. Ya está establecido. Usted anda en lo establecido. Viva en lo establecido por Dios. Y mire qué es lo que Él estableció. Porque si aquel primero, hablando del pacto de la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Entonces, hermano, la voluntad de Dios era quitar lo primero, porque lo primero no pudo limpiar. Primero no pudo hacer perfecto a nadie que se acercó a Él por medio de esos ritos, sacrificios, rudimentos. No, mira que ni a Cristo en los días de su carne lo perfeccionó. Te voy a decir por qué. Porque aunque Él cumplió todo eso y cumplió la ley, tuvo que morir. Hello. La ley le dijo: demando tu sangre. Sí, demando tu sangre. Demando sacrificio. Porque dice el Evangelio que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Cristo estableció, o sea, Cristo cumplió la ley, cumplió el rudimento. Por eso usted ve que Él se bautizó, Él se circuncidó, Él iba y honraba a Moisés, Él hacía todo lo que la ley mandaba hacer a un judío. Sin embargo, habiendo cumplido Él toda la ley, desde la A hasta la Z, tuvo que morir, porque la ley le dijo: ahora demando la sangre tuya, para yo poder justificarte a ti. Por eso dice que cuando a Él se le dijo que Él iba a morir, dice que no le importó. ¿Por qué? Porque a Él se le puso un gozo delante de Él. ¿Y cuál era el gozo, pastor? Que Él sabía que por causa de ese sacrificio, Él iba a llevar a todos sus hijos a la gloria. ¡Java, Padre! ¡A la gloria! Por eso que usted está en la gloria de Dios. Hay gente que está pidiendo: Señor, que la gloria tuya baje, que la gloria de Dios baje. Señor, pedimos tu gloria. Hermano, usted ya no tiene que estar pidiendo eso. Usted ya está en la gloria de Dios. Cuando usted conoce la verdad del Evangelio, cuando usted sabe que la sangre de Jesucristo lo llevó a usted a la misma gloria de Dios, a la misma presencia de Dios, usted está en la gloria de Dios. Entonces, hermano, dice aquí: quita lo primero. Vamos a volver al verso
Vamos a ir a Hebreos otra vez 10. Estamos estudiando la carta a los Hebreos y estamos estudiando unos versículos de un capítulo. Imagínate la gloria que hemos sacado de aquí. Imagínate cuando tú lees toda la carta. Y muchacho, te habla de la gloria del apostolado de nuestro Jesucristo, donde Él nos ha dado un llamamiento celestial, un llamamiento que no es perecedero, que es eterno, y nos habla de muchas grandezas. Así que, hermano, lea este Hebreos, por favor, lea Hebreos, los que me escuchan, vaya a la Biblia, aliméntese, coma, ahí hay alimento sólido para su vida. Pablo dijo que es necesario afirmar el corazón, la mente con la gracia, y no con doctrinas extrañas que nunca han hecho nada ni edificado a aquellos que se han acercado a ella, sino la gracia te da sólida, comida sólida, te hace fuerte, te hace poderoso. La gracia se te mete en tu mente y te embarga la vida y te posesiona y te cambia tu vida cuando tú le das lugar a esa palabra que haga en ti lo que tiene que hacer. Mira lo que dice aquí en el verso de Hebreos capítulo 10, verso 10, porque quiero leerlo otra vez. Dice, y en esa voluntad somos santificados. ¿Qué dice ahí? Somos santificados, ¿no? ¿Cuál es la voluntad? Que Cristo vino a quitarlo primero en su sacrificio. Dice aquí, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Quiero que tú tengas presente que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Por eso que Él quitó y cambió todas las cosas. Ya Él no va a bajar otra vez a hacer otro sacrificio. No, ya Él hizo uno. Con un solo sacrificio bastó. Con una sola ofrenda Él lo hizo todo. Entonces dice el verso 11, da un ejemplo de lo que hacía el sacerdote levítico. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, día tras día. Es una monotonía, un rito, una rutina, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estaba día tras día, matando corderitos, explotando, o sea, cogiendo a las tortolitas y destripándolas en el altar, abriendo los carneros por en medio, sacándole las varices, ¿cómo se llama? Las vísceras, perdón, y poniéndolas en el altar, quemándolas. Disculpe, hermano. Pero mire lo que dice el 12, pero